Hola a todos, bienvenido al módulo de mejorar. En esta oportunidad, dentro del módulo de mejorar, queremos destacar el sistema de gestión. El sistema de gestión, de la misma forma que el proceso, es un mecanismo para la identificación de oportunidades. Dado que en el sistema de gestión podemos identificar diferentes variables que nos permiten apalancar el proceso, es aquí donde ocurren muchos de los desperdicios que explican el problema que queremos solucionar a través del proyecto. De la misma forma, también es el lugar donde van a parar varias de las mejoras que estamos planificando realizar en el proyecto. El sistema de gestión tiene tres grandes partes. La primera es todo lo que tiene que ver con la planificación, donde veremos presupuesto, previsión, objetivos y planificación. La segunda gran parte es la organización, donde encontraremos la programación de tareas, la asignación de tareas, la supervisión, la matriz de polivalencia y el plan de formación. Y finalmente está el control, donde encontraremos informes, KPIs y reuniones diarias, semanales o mensuales donde se realiza el seguimiento de los resultados o de los planes de trabajo. El sistema de gestión, entonces, estará compuesto por estos distintos elementos que siempre deben ser evaluados en los proyectos de procesos. Ahora revisaremos cada uno de los elementos del sistema de gestión. El primero de ellos es la previsión. La previsión es la anticipación de los gastos y de los eventos o tareas que debemos cubrir para poder alcanzar los objetivos propuestos que son cubiertos por el proceso que estamos mejorando. La previsión entonces nos ayudará a construir el presupuesto y de la misma forma ese presupuesto será el que nos ayuda a cumplir lo que hemos previsto. Además, tener previsión nos ayuda a tener una idea de lo que va a pasar el siguiente año. Nos anticipamos a las acciones o a los eventos que ocurrirán en el futuro. La previsión en general tiene que ver con el presupuesto y con los recursos económicos que utilizaremos para poder llevar a cabo el proceso que estamos atendiendo mediante el proyecto de mejora que estamos implementando. Luego tenemos la planificación. La planificación nos ayuda a conocer los recursos necesarios de manera mensual. A diferencia de la previsión, la planificación nos aterriza al día a día. La planificación atomiza o profundiza y detalla el gasto y la distribución de los recursos para determinados fines. Por ejemplo, en la planificación podemos tomar el presupuesto y segmentarlos en cuánto de eso va a ser para el uso de software dentro del proyecto, de personas dentro del proyecto, para el plan maestro de recursos dentro del proyecto, etc. Normalmente la planificación requiere de herramientas de planificación como por ejemplo cartas Gantt, sistemas Project u otros. Hay muchos tipos de sistemas de planificación que les ayudarán a poder construir la ruta por la que debe pasar el proyecto para poder llegar a conseguir los objetivos planteados inicialmente. Luego tenemos el plan maestro. El plan maestro lo utilizamos para el cálculo de aquellas variables que afectan directamente al proceso que estamos mejorando. Por ejemplo, productividad. Por ejemplo, calidad. Por ejemplo, ausentismo, capacitación, vacaciones,
etc. El plan maestro es el detalle operacional de todo aquello que debe ocurrir y que debemos monitorear durante el año para que el plan se dé y a la vez se cumpla con la previsión. Objetivos y listas de actividades. Todos los proyectos deben tener un objetivo. El objetivo es el que nos permite encontrar permanentemente el norte, es decir, el que nos ayuda a no perdernos en el desarrollo de las actividades y en la ejecución del proyecto mismo. Sin embargo, el objetivo es normalmente insuficiente para poder operativizar las acciones. Por lo tanto, para poder aterrizar ese objetivo, lo explotamos en un número de actividades consecuentes con dicho objetivo. Por tanto, la lista de actividades del sistema de gestión serán los subobjetivos o el conjunto de acciones ordenadas y planificadas que nos ayudarán a conseguir el objetivo. Luego tenemos la programación de actividades. Una vez que está construido el presupuesto, acorde a una previsión, que tenemos claros cuáles son los objetivos que debemos conseguir y están explotados en N actividades, y que se han planificado los recursos para poder atender a dichas actividades, debemos ahora entrar a la programación de las actividades. Tenemos un número de actividades que cumplir, pero ¿quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Y cómo lo hará? Es algo que debemos trabajar. La programación de actividades es el plan de ejecución de las actividades y debe ser la hoja de ruta de quien ejecuta e implementa. Luego tenemos la asignación de actividades. Una vez que hemos programado las actividades, que hemos determinado quién la hará, cuándo la hará y cómo la hará, ahora debemos asignársela a un responsable. Por lo tanto, la asignación de actividades o de tareas requiere de la identificación de la persona idónea para hacerlo. Es muy importante tener claro qué habilidades tiene el equipo, qué personas conforman el grupo de trabajo para poder determinar a quién le asigno ciertas acciones de acuerdo a sus habilidades. Esto maximizará en el futuro el éxito de cada una de las tareas que hemos planificado. Luego tenemos la polivalencia y plan de formación. Nos pasará frecuentemente que la asignación de actividades no alcanza a ser cubierta por las capacidades del equipo, o bien que ciertas actividades requieren niveles de especialización que no tenemos en el equipo. Por lo tanto, la polivalencia de los grupos de trabajo será una herramienta clave para la planificación y la programación de tareas. Entonces, para ello, debemos trabajar permanentemente en identificar las personas altamente polivalentes y las tareas que requieran alta polivalencia. De ese modo podremos construir planes de formación que no solo ayuden del desarrollo de las personas, sino que además estén en línea directa con las necesidades del plan de trabajo. Es decir, con apalancar aquellas tareas para las que requiero que más de una persona sea especialista, o capacitar a las personas extremadamente especialistas para que aumente su nivel de polivalencia. Luego de esto, tenemos la supervisión. Una vez que hemos pasado por todas las etapas de planificación, tenemos presupuesto, acorde a una previsión, tenemos objetivos y hemos planificado los recursos, tenemos las tareas programadas y asignadas, y además, donde hubo brechas, trabajamos en la polivalencia y en el plan de formación. Una vez que hemos hecho eso, viene la ejecución.
La ejecución de las actividades siempre necesitará de supervisión. La supervisión puede ser realizada de muchas formas, pero cual sea la forma, requiere estar presente en el desarrollo de las tareas. La supervisión puede ser a través de un supervisor, a través de una jefatura, a través de alguien que ejecute el rol, pero también puede ser automática. La supervisión también puede estar implícita en el proceso o implícita en la forma en la que se realiza la tarea. Lo que no puede pasar es que no exista supervisión. Por lo tanto, pensar cómo se hará y asignarla con estructura, con método y con estándar es clave para el funcionamiento correcto del proceso y la consecución de los objetivos. Hasta acá ya hemos repasado 9 de los 13 elementos del sistema de gestión. Estos primeros 9 elementos corresponden al plan y a la organización. Para terminar, el sistema de gestión posee un conjunto de elementos para el control. Estos elementos son muy importantes tanto como los pasos previos para asegurar que se mantengan las mejoras en el tiempo y para asegurar que todo lo ganado durante el proyecto no se pierda. Entonces, el sistema de gestión en su fase de controlar tendrá 4 elementos claves: los informes diarios, los informes semanales, las reuniones diarias y las reuniones semanales. Los informes diarios informan datos y KPIs. Los informes por sí mismos son un conjunto de información que nos permite identificar brechas de comportamiento y nos permiten tomar decisiones correctivas. Por lo tanto, los informes diarios, semanales y mensuales estarán construidos y pensados de acuerdo a la necesidad del proceso. Los informes diarios normalmente nos permiten tomar decisiones de ajustes a la producción, de ajustes a los turnos, de ajustes a las curvas de demanda. Por lo tanto, son clave para poder mantener metabolismos de trabajo sanos y eficientes. Por otra parte, los informes semanales y mensuales nos permiten entender comportamientos cíclicos, de modo que al transcurso de ciertos periodos de tiempo podemos ir identificando cuáles son los macroajustes que requiere el sistema o el proceso cuando corresponda. Estos informes diarios, semanales y mensuales nos permitirán ir concluyendo y retroalimentando nuestro proceso y nuestro sistema. Sin embargo, la toma de decisiones y la relevancia de la información producto de estos informes no tendrá el mismo efecto si no están priorizados y bien atendidos en las reuniones respectivas. Es por esto que un informe por sí solo, sin un sistema de reuniones de seguimiento, muchas veces termina quedando en el olvido y son producidos, pero sin una persona que los consuma y tome acciones respecto de esa información. Es por esto que los segundos elementos muy importantes de la fase de control tienen que ver con reuniones diarias, semanales y mensuales, dependiendo de la necesidad de la atención de la información. Con los informes diarios y las reuniones diarias podemos atacar rápidamente fallas y desviaciones operacionales. Con esto evitamos que se acumulen casuísticas y perdamos la oportunidad de ganar el beneficio que nos permite o que nos entrega encontrar el error a tiempo. De la misma forma, las reuniones semanales y mensuales nos ayudan a poder establecer
cambios y decisiones que afectan en el mediano y largo plazo y que nos permiten hacer correcciones más profundas. Con todo, ya hemos visto planificación, organización y control. Las tres grandes verticales o funciones del sistema de gestión. En la etapa de mejorar, lo que debemos hacer es identificar cuáles son los elementos del sistema de gestión que requieren mayor atención, que requieren el desarrollo de mejoras, de modo que es importante establecer estados de cada uno de estos elementos. Lo que ocupamos frecuentemente para ello es identificar con un color cada una de estas cajitas. La caja será verde si es que esa función, si es que ese elemento ha sido trabajado correctamente y el estatus actual es bueno. Será amarilla la caja del esquema del sistema de gestión si es que hay oportunidades de mejora, y será roja si no se está trabajando adecuadamente. De esta forma, por ejemplo, si no tenemos trabajada la polivalencia de un equipo, la caja de polivalencia debemos marcarla roja. Si tenemos cierto nivel de trabajo en términos de polivalencia, hemos trabajado con algunas personas para que puedan hacer varias tareas y las tareas rígidas las hemos distribuido entre más colaboradores que van adquiriendo esas competencias, hemos trabajado la polivalencia y la caja sería amarilla. Y si tenemos equipos altamente polivalentes y actividades altamente polivalentes, la caja será verde. Con este mismo criterio hay que evaluar cada una de las cajas. Todas las cajas del sistema de gestión que estén en rojo requieren una mejora y hay que entender el problema e implementar soluciones. Y serán las de corto plazo. Las cajas amarillas son cajas que también deben ser atendidas, pero que las abordaremos con criterios de mediano plazo. Y finalmente, las cajas verdes son cajas que tienen un buen rendimiento, pero que debemos mantenerlo en el tiempo para asegurar un sistema de gestión orgánico y saludable.